Hay otro tema de interés departamental. Quisiera, Vladimir, me acompañe en este abordaje periodístico. Para el contexto, en las últimas semanas, bueno, esto data ya desde hace varias semanas y meses incluso, se ha develado un conflicto personal entre el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el vicegobernador Mario Aguilera, elegidos ellos en las elecciones subnacionales de 2021 por una misma fuerza política. Ocurre que el gobernador Camacho viajó a Brasil el fin de semana, el domingo, a un evento internacional de gobernadores sobre cambio climático y deja un decreto con el que nombra al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, como su suplente, como gobernador. Esto en desmedro de la Carta Orgánica del Estatuto Departamental de Santa Cruz, cuyo artículo 25 dice: en caso de ausencia temporal del gobernador, el vicegobernador hará las funciones de gobernador. Es más, las autoridades departamentales han negado, especialmente el secretario José Luis Terrazas, que este documento haya sido publicado en la Gaceta. Y ayer sale otro secretario del gobernador Camacho para decir que sí, lamentablemente hubo un error involuntario y el documento ha sido publicado en la Gaceta brevemente, por breve tiempo. ¿Por qué se publica un documento si no lo ha firmado el gobernador aparentemente? Y ha sido retirado por instrucción del gobernador, que todavía se encuentra en Brasil. Y además ha anunciado sanciones a los responsables de este error involuntario. Esto devela una crisis grave en el gobierno departamental. Coincide con este criterio muy hipotético, Vladimir. No es algo nuevo, Rubén, para nosotros, los que vivimos en Santa Cruz, ver esta situación. Tal vez ejemplifica ahora el nivel de crisis institucional que tiene el gobierno departamental de Santa Cruz. Pero cuando digo no es algo nuevo, porque uno, si se remonta a septiembre del año pasado, el presidente Arce viene a Santa Cruz, hace un discurso, creo, en mi entender, desproporcionado, fuera de toda lógica de una efeméride departamental, agresivo, y el vicegobernador, que estaba en representación del gobernador en ese acto institucional en la Feria Exposición, saluda al presidente después de aquel discurso, y el señor Camacho salió a castigarlo públicamente. Ahí ya se da un momento de quiebra, pero si uno revisa las leyes de administración que ha aprobado el señor Camacho, la Asamblea Legislativa Departamental, en el caso de la Ley de Organización del Ejecutivo, ha habido desde un inicio una intención sistemática de limitar las facultades del vicegobernador. En términos populares, el vicegobernador está congelado en Santa Cruz hace tiempo, no a partir del día viernes. Esto más bien saca a flote un problema ya que viene de atrás y que yo creo hay que centrarse, Rubén, en el tema central. Esto demuestra la falta de liderazgo del señor Camacho. Su bancada quebrada, la denominó, la bautizó como bancada digna, no duró ni un mes, ahora está quebrada esa bancada nacional. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz está inerte. Varios de sus colaboradores ya se le han ido precisamente por el temperamento del señor Camacho. Entonces, y ni siquiera confía en su principal colaborador, que debería ser el vicegobernador, porque recordemos que en Santa Cruz se elige en fórmula conjunta el gobernador y el vicegobernador. Entonces, el vicegobernador también tiene legitimidad democrática. En otras palabras, al único funcionario que no puede votar el señor Camacho de la gobernación es al vicegobernador, porque ha sido electo por el voto popular conjuntamente con él. Ahora, como no lo puede votar, lo que está haciendo es minándole todo el camino. Yo creo que se le pasó la mano con el decreto del día viernes, y si ya el decreto que desconoce el estatuto, las facultades del vicegobernador, que es lesivo, que está hecho en función del interés de Camacho y no del interés del pueblo cruceño, ya eso era preocupante. Creo que
la forma como sacan de la Gaceta, estas explicaciones, las contradicciones entre ellos mismos, los cambios de posición, ya alarma, Rubén, la forma de administración. Entonces tenemos una gobernación atrofiada, por un lado, tenemos una gobernación atrofiada, digo, en términos de liderazgo político, institucional, tenemos una gobernación que está paralizada en términos de gestión pública y sin horizonte. El nivel de inmadurez del señor Camacho es de tal calibre que hasta ahora hay una hoja de ruta. Un día se le ocurre decir vamos a profundizar la autonomía, otro día parece que Walter Chávez, el que era asesor de Evo Morales, que ahora es su asesor principal, le dice, oye, tenemos que hacer algo, y dice, bueno, hoy vamos a ser federales, lanza el federalismo más como un eslogan, como una palabra, pero vacía de contenido, y en términos de gestión no marca ningún horizonte. Ya van a cumplir un año en la gestión de la gobernación y lo que están haciendo es desinstitucionalizar a la principal entidad pública del departamento de Santa Cruz, con el grave perjuicio que esto significa para el conjunto del país, porque el departamento de Santa Cruz, aparte de que es el departamento más grande del país, aporta de forma importante, contribuye, quiero decir, a el erario nacional, al país. Entonces, esto también debe ser una preocupación nacional, porque si no hay un cambio de actitud, un cambio de rumbo, desgraciadamente vamos a ir para abajo y el declive se puede volver irreversible. Y esta crisis que salta por un decreto, que no nos deje ahí en la pelea entre el MAS, que quiere denunciar oportunamente, de forma oportunista, ahora quienes curiosamente han hecho campaña contra la autonomía, hoy son los defensores de la autonomía, y van y presentan una denuncia para que se investigue ese decreto. Bueno, esas son anécdotas. Lo importante, creo yo, que es lo que está detrás. Y lo que está detrás es que tenemos un gobernador con unas capacidades bien limitadas, con evidencia de incompetencia. Y yo digo, si alguien no es capaz ni liderar al grupo político que lo apoyó, que lo ayudó para llegar a la gobernación, menos va a ser capaz de liderar el departamento de Santa Cruz con 3.4 millones de personas. Vladimir, ahora cierto, nosotros por lo menos en el análisis periodístico encontramos un par de irregularidades en las últimas acciones del gobernador respecto al vicegobernador. Primero, la emisión del decreto por encima del artículo 25 del estatuto departamental que obliga que en caso de ausencia temporal el gobernador cede sus funciones al vicegobernador. Lo que hace con el decreto 373 el gobernador es delegar una función, como dijo también ayer Rolly Aguilera, a un simple secretario, por un lado. Por otro lado, hay procedimientos que también están señalados en el decreto 300 de funcionamiento de la Gaceta Oficial Departamental. Ese procedimiento señala que ante la firma de las autoridades departamentales, ya sea por parte de la Asamblea o por parte del gobernador de cualquier norma, esta norma debe ser publicada en la Gaceta. Seguramente al publicarse por ese breve tiempo, el documento ha sido firmado, ha sido promulgado. Pero ¿cómo es que a una simple instrucción, no sé si en esto que estamos suponiendo nada más, no sé si el gobernador ha llamado desde Brasil, nos está trayendo problemas, retiren ese decreto de la Gaceta? ¿Cómo es que se retira así tan fácil, sin mayor trámite, un documento de una Gaceta oficial? ¿No cree, Vladimir, que existen al menos dos irregularidades en estas actuaciones? Esto ya en el caso procedimental. Por supuesto, pero no hay que suponer, Rubén, hay que remitirse a las declaraciones del director jurídico, del vicegobernador, que es gobernador en ejercicio en este momento, y del secretario de Justicia. ¿Qué han dicho ellos? El director jurídico el primer día salió a decir que ese decreto nunca se había publicado, que era una maniobra, más o menos dio a entender, de alguien para afectar y dañar a la gobernación y al señor Camacho. Posteriormente, el vicegobernador, gobernador en ejercicio en este momento de Santa Cruz, dice que el decreto sí existió, que fue aprobado el día viernes, que fue firmado por los secretarios y que él lo vio en la Gaceta. Posterior a eso, salen los screens, como ahora no hay delito perfecto en materia del Internet, está la huella digital, está las capturas de pantalla para probar rápidamente. Muchos ciudadanos
habían hecho screen al decreto, le hicieron llegar a la gobernación, entonces tuvieron que admitir ante esto. Y el secretario de Justicia ayer dio otra explicación que todavía creo enreda y complica más al propio gobernador Camacho, porque él dice, admiten que sí, el decreto fue publicado. Entonces, primera cosa, el decreto existió. Segundo, el decreto estaba firmado. Han aparecido fotografías del decreto firmado por Camacho y los secretarios. Entonces, el decreto fue aprobado en gabinete, ¿ya? Y el gabinete no son 2 o 3 personas, es el gobernador Camacho, el vicegobernador y 8 o 9 secretarios más. Fue firmado, fue aprobado, fue firmado y fue publicado. Entonces, cuando una norma ya está publicada en la Gaceta, sea en la Gaceta Oficial de Bolivia, sea en la Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, en una Gaceta Autonómica, como el caso de la de Santa Cruz, esa norma se vuelve de cumplimiento obligatorio. Claro. Y este no es un cuaderno para arrancar las hojas cuando se le ocurra a alguien. Para una norma que ya está publicada, para dejarla sin efecto, hay que aprobar otra norma que la abrogue. Entonces, eso es lo que debieron hacer si es que se dieron cuenta de que estaba mal. ¿Por qué? Porque el secretario de Justicia ayer ha dicho, para corregir todo este enredo y este barullo en el cual se han metido, dijo que si bien el decreto se aprobó, dijo, no cumplió todas las formalidades para ser publicado. Un decreto para ser publicado simplemente tiene que llevar la firma de las autoridades y haberse aprobado o en la asamblea o en el gabinete, no hay más. Segundo, dijo algo que es preocupante. Dijo que el gobernador les dijo después de que fue aprobado, les dijo que paren la publicación del decreto porque había ciertas inconsistencias, algún término así utilizó. Entonces, el señor Camacho, después de aprobar el decreto, supuestamente mandó a paralizar para que no se publique. Entonces, la declaración del secretario de Justicia complica al señor Camacho. No es que, como quisieron hacerlo ver en un primer momento, fue un funcionario negligente el que publicó. Oiga, el funcionario cumplió su tarea. Publicó una norma que estaba aprobada por las autoridades pertinentes. Quienes han incumplido, y no solamente incumplido, quienes han ya entrado en el campo de lo irregular, de lo ilícito, son los que ordenaron que se baje el decreto, los que mintieron y dijeron que no era un decreto aprobado y los que ahora están entre ellos, complicadas sus posiciones. El vicegobernador dice una cosa y los secretarios dicen otra. Y lo que es peor, no hay capacidad de reacción. Si hay un hecho ilícito, irregular, de forma flagrante, lo que debió hacer el vicegobernador, insisto, gobernador en ejercicio en este momento, mínimamente es destituir a quienes han cometido esto y ordenar una investigación. Hasta puede tocarle alguna responsabilidad precisamente por una inacción como la que observa Vladimir Peña. Por supuesto que sí, es un acto irregular, Rubén, que se está cometiendo a plena luz del día, con declaraciones confesorias además de las partes involucradas en esto. Entonces, el vicegobernador no es un ajeno a la administración pública. Más allá de que Camacho lo haya congelado, más allá de que Camacho lo tenga en una esquina inmovilizado, ahora es el gobernador en ejercicio y tiene que asumir la responsabilidad que le toca. En esto uno no puede decir el día de mañana, oiga, Camacho no me atendía el teléfono, oiga, Camacho, no. Esos son ya cuestiones, creo, infantiles a las que estamos llegando. El gobernador tiene que tomar las decisiones que debió tomar y ya está tarde. Por eso yo critico al MAS que de forma oportunista y cínicamente va y denuncia a la fiscalía este hecho cuando ellos se han opuesto a la autonomía. Ahora, curiosamente, los que somos autonomistas, como se dice el señor Camacho, son los que transgreden el estatuto por los cuales estamos enjuiciados otros para que ese estatuto haya sido constitucionalizado. Y los que estaban en contra de la autonomía ahora aparecen como defensores de la autonomía. ¿Por qué será esto? Precisamente por la negligencia, por esta forma de administrar tan irresponsable la administración pública de parte del señor Camacho. La gente que está en la gobernación, especialmente el gobernador, debe entender que estamos hablando de una institución al servicio de la comunidad, una institución pública. Ni las empresas privadas, Rubén, se administran de esta manera. Y cuando uno administra la cosa pública, tiene que hacerlo con la mayor diligencia posible. Y lo que estamos viendo en estos días es todo lo contrario. Pero, insisto,
hay que ir al fondo de esto. El tema de este impasse, de esta falta de convivencia entre el gobernador y el vicegobernador, demuestra claramente la clase de liderazgo del señor Camacho, y yo no sé si ya vayan a cambiar las cosas. Creo que esto queda claramente demostrado, que el señor Camacho no tiene talla para ser gobernador de Santa Cruz. De todas maneras, Vladimir, hay una carta departamental, un estatuto departamental que debe cumplirse. Alguien tiene que hacer cumplir eso. No sé si por oportunidad del movimiento al socialismo tenga que zafar también esa responsabilidad en la asamblea departamental, porque también recordará Vladimir, que cuando se promulgó la Constitución Política del Estado, muchos opositores, entre ellos el mismo Rubén Costas, decían que era la Constitución del movimiento al socialismo. Esa Constitución es del país, aprobada por una mayoría, como también el Estatuto Orgánico de Santa Cruz es de Santa Cruz, aprobado por una mayoría departamental. ¿Quiénes, si no los asambleístas del movimiento al socialismo, tienen la obligación de hacer cumplir las normas y denunciar estas irregularidades, Vladimir? ¿Habrá comité cívico que aguante una denuncia? ¿Habrá organizaciones civiles o políticos independientes, como es el caso de Vladimir Peña o Tomás Monasterio, por ejemplo, que en el último tiempo han estado liderando acciones contra irregularidades e inacciones de parte de la gobernación de Santa Cruz? No, yo en eso soy claro, Rubén, lo he dicho el día de ayer, lo acabo de decir aquí en tu programa. Si bien el decreto 373 ya era controvertido, las acciones posteriores de lo que estamos hablando, de la publicación en la Gaceta, su retiro y toda esta explicación, eso ya cae en el campo de lo ilícito, de lo irregular, y eso tiene que estar investigado. Lo que yo reclamo es que el gobernador en ejercicio, el señor Aguilera, no haya tomado las acciones pertinentes y haya dejado la iniciativa al MAS, precisamente. Claro. Los autonomistas son los que deben defender la autonomía. Tenemos una asamblea legislativa departamental y la primera atribución de la asamblea legislativa departamental es precisamente velar por el cumplimiento del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Entonces, si fue, como inicialmente dijeron, un problema de mandos bajos, esta explicación que da siempre el MAS, ¿no? Se rompió la cadena de mando, fue un funcionario subalterno y todas estas cuestiones, están en la misma. Parece que han salido alumnos de la administración del MAS, de cada vez que hay un problema echar la culpa al más débil. Y trataron de hacer esto. Entonces, el gobernador debió tomar las decisiones. Lo que no hizo el vicegobernador lo están haciendo los masistas, precisamente por la falta de liderazgo, por la falta de una capacidad de reaccionar. Ahora, ya está abierta la investigación, insisto, tiene que investigarse esto, no puede quedar así. Pero este hecho irregular, Rubén, que es lo que yo quiero recalcar, este hecho irregular, este episodio lamentable, triste, avergonzante para nuestra autonomía, que de alguna manera mancha nuestras instituciones, pero no son las instituciones las que tienen que pagar el precio, claro. Son las autoridades que están ahí. Entonces, lo que yo digo, hay que ver detrás de todo esto qué significa. Y el problema que tiene Santa Cruz ahora es que tenemos un gobernador con legitimidad popular, ganó bien, ganó holgadamente, había un momento de clima ahí que le favorecía, eso nadie lo discute, hasta inclusive los que no apoyamos su candidatura. Entonces, es un gobernador que viene por la democracia, sí, tiene todo el respeto, pero en menos de un año de gestión ya ha dejado claramente que no está a la altura de sus responsabilidades. Muy bien. Gracias, Vladimir Peña, por todas las explicaciones, las consideraciones que tiene sobre estos dos problemas que le hemos planteado en nuestra transmisión digital. Siempre es un gusto hablar con Vladimir Peña. Un abrazo hasta Santa Cruz. Muchas gracias, Rubén. Igualmente, y estamos a su servicio y esperemos que la próxima vez sea para hablar ya de la reapertura del hospital. Ojalá. De Montero, que además, Rubén, mira esto, lo vemos desde un ángulo. Y tal vez en otra oportunidad podamos hablar de lo que va a significar para Montero. Ayer yo lo explicaba ahí a algunos dirigentes de Montero y le decía al hospital de Montero, además de su principal tarea, que es tutelar, garantizar, brindar atención sanitaria, tiene que ser una oportunidad también para el norte para que siga creciendo. Claro. Imagínate, Rubén, lo que significa tener un hospital que va a requerir
en trabajadores directos, 700 personas en trabajadores indirectos, en laboratorios, una oportunidad enorme para los chicos que están en las universidades ahora, para que sean médicos especialistas. Entonces hay que verlo desde ahí también, desde las oportunidades, ahora que estamos hablando de empleo. Y me decían ayer, curiosamente, que de los 14 primeros funcionarios contratados por la gobernación, solo 1 o 2 eran de Montero. Hasta en eso no entienden para qué es el servicio público, sino para generar oportunidades para la gente, pero hablaremos en otra oportunidad. Claro, un abrazo y gracias, Rubén. A nosotros también nos interesa que un hospital de tremenda infraestructura esté paralizada, como existen varios proyectos como elefantes blancos en el país. Abrazo otra vez, querido Vladimir Peña. Hemos tenido contacto con Vladimir Peña, él es exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz. Primero nos habló sobre la situación de una resolución constitucional que conmina a las autoridades departamentales de Santa Cruz y a las autoridades del Ministerio de Salud a echar a andar de una vez el hospital de Montero. Esa infraestructura gigante que tiene 200 camas, salas de terapia intensiva. Ahora nos contaba también Vladimir Peña, acelerador lineal y otro equipamiento moderno. No funciona. No funciona porque simplemente a las autoridades departamentales de Santa Cruz no se les ocurrió incorporar en su presupuesto departamental un solo centavo. Lo han admitido las autoridades, como también lo ha denunciado Tomás Monasterio y también Vladimir Peña. Y tampoco a las autoridades nacionales se les ocurre echar a andar, y en esto el señor Vladimir Peña dice que hay una confrontación política entre el gobierno y la gobernación en desmedro del hospital de Montero y consiguientemente en desmedro de la población de Montero, que requiere un hospital de tercer nivel para distintas patologías, distintas necesidades de salud. No solamente Montero, yo diría, porque el hospital está a minutos de Santa Cruz. A minutos de Santa Cruz, no deben pasar más de 15 minutos, y esto también podría ayudar no solamente a Santa Cruz, sino a toda la región metropolitana del departamento, porque un hospital de tercer nivel no puede estar durmiendo el sueño de los justos, como es el caso del hospital Óscar Urenda de Montero. Por otro lado, hablamos con Vladimir Peña sobre esto que hoy lo reflejamos en nuestra edición de La Razón, más allá del quiebre entre el gobernador, ahí los vemos en la fotografía, y el vicegobernador Mario Aguilera. El gobierno departamental de Santa Cruz ha roto con al menos 2 normas. La Carta Orgánica, el Estatuto Departamental, que dice que ante la ausencia del gobernador, el vicegobernador hace las funciones de gobernador. Él nombró a través de un decreto, el 373, a un secretario en esas funciones. Y por otro lado, ha retirado sin trámite alguno de la Gaceta Oficial una norma que ya estaba vigente. Esto amerita una abrogación, una consideración de parte del gabinete o en su caso de la Asamblea Departamental. No ocurrió así.